Esa es una interpretación eminentemente política, sin ningún tipo de sustento científico ni de análisis de la realidad económica venezolana, de su capacidad productiva, de su producción petrolera. Es una interpretación que corresponde con la guerra mediática contra Venezuela. Que analicen esas firmas, el anuncio que acaba de hacer el ministro Marco Torres por instrucción del presidente Maduro, lo acaba de hacer por Twitter hace minutos. Ya la cuenta única para fortalecer las reservas internacionales está creada y ha recibido 750 millones de dólares. Y esto va a permitir sobre todo que Venezuela cumpla con absoluta facilidad y puntualidad sus compromisos internacionales, los compromisos de deuda externa, es decir, fortalece la economía. Son decisiones que ha tomado el presidente. El vicepresidente de Economía, el general Rodolfo Marco Torres, es un hombre que sabe mucho del tema, que viene de una exitosa gestión en la banca pública, al frente del Banco de Venezuela, como ministro de Finanzas. Y ahora, de verdad, es que vamos a ver cambios estructurales en la economía venezolana, profundizando el socialismo, satisfaciendo las necesidades del pueblo, pero equilibrando todo el sistema económico venezolano. Usted dice que vamos a ver cambios reales. El presidente Nicolás Maduro hacía un exhorto, hay que cambiarlo todo, y hacía referencia a las 5 revoluciones. Muchos analistas también han interpretado con este planteamiento de 5 revoluciones que el presidente Nicolás Maduro lo que está haciendo es evocando al presidente Chávez cuando hablaba de los 5 motores o de los 5 objetivos estratégicos. Desde el pragmatismo, ¿qué es lo que hay que cambiar? ¿Cómo van a sentir los venezolanos estos cambios? ¿Y en cuánto plazo? Porque el factor tiempo en este sentido es determinante. Los venezolanos esperan soluciones concretas en mediano y corto plazo. ¿Cuánto tiempo debemos esperar los venezolanos para sentir los cambios? Mire, Trina, aquí se nos impuso un sistema durante 500 años con énfasis superior en el siglo XX, con el rentismo petrolero, a partir de los gobiernos de Juan Vicente Gómez, que entregó nuestra renta petrolera a la burguesía nacional y al sistema internacional del capital. Revertir eso no se hace en 10 años ni en 15 años con facilidad. ¿En cuánto tiempo se hace? Nosotros, el comandante Hugo Chávez, el plan de la patria, ha planteado, y el presidente Maduro lo que hace es continuarlo. Por supuesto que las 5 revoluciones son parte del desarrollo teórico, con aportes del presidente Maduro, de lo que nos planteó el comandante Hugo Chávez. Estamos planteando que en estas primeras décadas del siglo XX podamos revertirlo. El comandante Chávez nos hablaba de fechas clave como el 2021, como el 2030, donde se cierra un ciclo histórico, el ciclo de la traición contra el libertador Simón Bolívar. Nosotros vamos a comprobar y nuestros hijos podrán heredar una patria que de verdad esté fuerte desde todo punto de vista, en todas las dimensiones de la sociedad, en la dimensión social, en la dimensión política, en la dimensión territorial, en la dimensión económica, donde hay un sistema económico, productivo, socialista que satisfaga las necesidades del pueblo y no las necesidades de la burguesía. Estos son cambios estructurales, cambios que llevan tiempo, que necesitan de la incorporación del pueblo, de los sectores productivos, de los sectores privados. Y como dice el Plan de la Patria, nosotros vamos a traspasar la barrera del no retorno con el pueblo organizado, con los sectores productivos que quieran acompañarnos, inevitablemente. Nosotros vamos hacia allá, hacia la transformación estructural del modelo económico venezolano, decirle adiós al rentismo y poner en la agenda la productividad por sobre todas las cosas para redistribuir esa riqueza con justicia entre el pueblo. Cuando se hacen estos pronósticos de posible tensión social, se da muchísima cuenta de la conexión que debe haber entre el Ejecutivo y el pueblo. ¿De qué manera está hoy presente esa conexión en temas como, por ejemplo, el desabastecimiento y la inflación? Porque muchos venezolanos sienten que estas medidas que se están tomando pudieran ser coyunturales, pero exigen respuestas que se puedan ser sostenibles en el tiempo. Mira, la creación de la Superintendencia de Precios Justos, del CENCOEX, del Centro de Comercio Exterior, de la Corporación Venezolana de Comercio Exterior, de la nueva institucionalidad, de este Fondo Único de Reserva. Y allí se está incorporando el pueblo. Veíamos hace un par de días, nosotros estuvimos allí con el superintendente Andrés Eloy Méndez, cómo estamos formando al Poder Popular, a los consejos comunales, a las VC para que sean inspectores, el pueblo inspector, para que vigilen, para que luchen contra la especulación, contra el contrabando, contra la vagabundería de algunos comerciantes y empresarios, para que se incorporen a la lucha. Solo con el pueblo las cosas en la revolución tienen efectos positivos. O es con el pueblo o no es en revolución. Por eso yo te decía antes, lo estructural, el tiempo que nos va a llevar a revertir por completo el modelo. Pero ahora tenemos unos retos concretos. Uno de ellos es equilibrar macroeconómicamente el país.
Otro de ellos es garantizar el abastecimiento pleno a nuestro pueblo, los precios justos, la importación complementaria que sea de verdad efectiva y manejemos y controlemos todo el sistema de distribución en DRINE. ¿Cuántas cosas no entraron en este país desde el año 2003 en adelante que nunca tuvieron efecto real? Que llegaban a los puertos y no eran recogidos por quienes lo importaron del sector privado, que luego, si acaso eran transportados, no llegaba hasta el anaquel, no llegaba hasta la mesa de nuestra madre, de nuestra esposa, de nuestra familia, de nuestros hijos, sino que eran desviados hacia el contrabando, desviados hacia la reventa interna del contrabando interno. Estamos dando una lucha estructural, y ten la seguridad que vamos a comenzar a sentir los efectos en los próximos días y en los próximos meses. En esa lucha contra el contrabando ha habido distintos señalamientos de que no solamente están en cursos sectores de la oposición, como era el discurso inicial por parte del Ejecutivo, sino que también hay funcionarios de las Fuerzas Armadas, hay también personas que son afines al Ejecutivo Nacional. ¿De qué manera se va a actuar con el rigor de la ley para que se haga justicia en este sentido y se puedan frenar las mafias del contrabando? Cuando los elementos fundamentales del capitalismo pervierten y perforan un sistema, bueno, ahí nadie se salva. Por eso nosotros efectivamente, hay grandes mafias. Esas grandes mafias que están, por ejemplo, en la frontera con Colombia, del lado venezolano y del lado colombiano, bueno, esas grandes mafias han corrompido desde miembros de nuestras instituciones, empresarios venezolanos, parte del sistema productivo, por ejemplo, las empaquetadoras que hay en la frontera, que no se justifican, que estén allí, muchas, porque no hay la producción que se corresponda con esa capacidad para empaquetar, o miembros de nuestra Guardia Nacional o Fuerza Armada, que el general en jefe, Padrino López, ha señalado y ha puesto a la orden del Ministerio Público y de la Justicia a muchísimos efectivos ya de nuestra Fuerza Armada. Aquí no hay intocables. Aquí, si es el empresario más importante, si es el jefe de una institución, si fuera un ministro, que en el caso de los ministros revolucionarios nosotros aspiramos a que jamás ocurra, bueno, caerá la justicia contra quien esté avalando y facilitando el contrabando en el país. Usted ha dicho una palabra clave, ha dicho que aquí no habrá intocables. El tema de la corrupción ha estado muy ligado a las críticas que desde sectores de la oposición se han hecho al Ejecutivo Nacional. Precisamente en este espacio, la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, hace un señalamiento de que una persona que estuvo muy vinculada al Ejecutivo Nacional, fue también gobernador de una entidad, Rafael Icea, está señalado con alerta roja de Interpol. ¿De qué manera el Estado venezolano va a crear leyes para que se sancione la corrupción y que no exista impunidad? Se hablaba también de la necesidad de la repatriación de los capitales, producto de la sustracción de divisas a través de Cadivi y otras formas de corrupción. ¿Cómo se va a garantizar que no va a haber intocables en Venezuela? Bueno, esa es una prueba, ese caso que tú acabas de hacer mención, bueno, doloroso, pero nosotros como revolucionarios somos los primeros que tenemos que facilitar que la justicia investigue, y si resultare el investigado responsable, bueno, que caiga sobre él la pena de la ley, y si no, bueno, pues que sea por supuesto reivindicado ante el país. Pero todo aquel sobre quien caiga sospecha, estamos trabajando en la habilitante, en las leyes para la habilitante, leyes, por ejemplo, de renta presunta, donde apenas uno pueda percibir que hay un enriquecimiento que no se corresponde con el ingreso de un funcionario, de una funcionaria, bueno, inmediatamente, o de un empresario por el nivel y la escala de su empresa, inmediatamente podamos investigar y llevar las investigaciones hasta que nos digan la verdad. ¿Cuál fue el origen de esa riqueza? Si no es justificado, bueno, que caiga sobre él todo el peso de las leyes. Estamos haciendo las leyes que ya hay en Venezuela. Es bueno que ustedes consulten con la Contralora, son extraordinarias. Es cuestión de cumplir severamente, rigurosamente las leyes y de complementarlas con nuevas leyes que nos blinden contra la corrupción. En el marco de esas medidas sancionatorias y de todo ese esquema que se ha planteado de la repatriación de los capitales, ¿qué otras personas afectas al gobierno pudieran estar involucradas? No es cuestión de personas que estén en el gobierno o no, el que esté, si tiene la cachucha roja, o si tiene la franela amarilla, o si tiene la franela blanca, o si tiene el flu con la corbata, el que esté involucrado en corrupción, en contrabando, en delitos contra el pueblo, va a ir preso inmediatamente según las leyes venezolanas y con la voluntad política de todos los poderes, del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, del Poder Judicial y del Poder Ciudadano, que estamos actuando coordinadamente para terminar con los flagelos y poder combatir con fuerza moral la guerra económica que se nos impone.
En el marco de esa llamada guerra económica, ¿cuál es el sitial que tiene hacer de Venezuela de verdad una potencia y activar la producción y volvernos más competitivos? Porque pareciera que se están atacando las consecuencias y no las causas desde la perspectiva de reactivar el aparato productivo de la nación. Bueno, no es así. Esa es la matriz mediática. Nosotros hemos desplegado incluso a nuestros ministros como ministros plenipotenciarios por las regiones, visitando empresa por empresa, diagnosticando las necesidades de la empresa privada, de la empresa mixta, de la empresa pública, corrigiendo, dando facilidades, financiamiento. El presidente ha anunciado un fondo de 500 millones de dólares para financiar la empresa privada, un fondo por supuesto retornable. Nosotros estamos empeñados en que haya producción en el país. El socialismo se fundamenta en la cultura del trabajo. El trabajo es un proceso social que es el que nos transforma, el que nos libera y el que ayuda a transformar la sociedad para hacerla más justa. Y el trabajo se fundamenta en la producción, de manera que nuestro empeño es una Venezuela productiva. El comandante Chávez lo decía y el presidente Maduro lo repite. El socialismo está potencialmente, es una energía potencial que está presente en todos los venezolanos, en todo nuestro territorio, en nuestra riqueza naturales, minerales, turísticas, y nosotros lo vamos a desarrollar con el apoyo del pueblo y con unas políticas y unos planes. Estamos adelantando planes sectoriales con el vicepresidente de Conocimiento y Planificación, Ricardo Menéndez. Estamos adelantando planes en el sector agroindustrial, en el sector agrícola, en el sector industrial, en el sector de las telecomunicaciones, en muchísimos sectores que vamos a tener para desarrollar el programa, el Plan de la Patria y llevar adelante con rigurosidad un proceso de reactivación de todo lo positivo que hay en la patria venezolana. Hablando de eso positivo que hay en la patria venezolana, sin duda alguna, el talento es el baluarte más importante que tiene cada una de las naciones. ¿Cómo se está atendiendo el tema de la denominada fuga de cerebros? Porque pareciera ser un tema que se ha quedado rezagado, pero hay muchísimos profesionales que en virtud de su capacitación sienten que no tienen oportunidades en el país y se están yendo de Venezuela. ¿De qué manera se está haciendo un esfuerzo para que esto no siga ocurriendo? Sabes que las estadísticas de los últimos 2 años más bien reportan que hay muchos profesionales que están regresando a Venezuela, que se fueron a Europa y ante la crisis en Europa están regresando al país. Pero eso no desmerita a aquellos que por alguna razón se vayan del país. Nosotros los invitamos a que estén aquí. El presidente ha conformado esa vicepresidencia para el conocimiento, la ciencia y la cultura, donde está Ricardo Menéndez al frente, que es un científico, y vamos a hacer todos los esfuerzos por crear las condiciones científico-tecnológicas, industriales en el país, para que todos los talentos que se formen en Venezuela y además formados con recursos del pueblo de Venezuela en el 95% de los casos.